ponga de pie, hermano. Vamos a leer la palabra, hermanos, y eso requiere reverencia, hermanos. Requiere reverencia a nuestro Dios porque entendemos, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Él está hablando en nuestra vida hoy, hermanos. Mateo, por favor, hermanos, capítulo 13. Recuerde que estamos retomando nuestros estudios, hermanos, de las parábolas de Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 13, verso 44 al 46, hermanos. Son 3 versículos hoy. Mateo 13, versículos 44 al 46. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de reunirnos para alabar tu nombre, Señor. Pero también gracias porque podemos abrir tu palabra en esta tarde, Señor, y meditar en ella. Siempre el hacerlo, Señor, será de gran bendición a nuestra vida, a tu iglesia, Señor. Guíanos, por favor, con tu Espíritu, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a tomar asiento. La idea principal, recordemos, hermanos, de las parábolas de Jesús, al hablar del reino, que a pesar de no ser reconocido el reino y ser rechazado por algunos, ya de alguna manera se está cumpliendo el propósito por el cual un día estaremos con el Señor para siempre. Pero también llegará un día, hermanos, en que el juicio eterno para algunos que rechazan el Evangelio, y también llegará su tiempo de la vida eterna para los que confían verdaderamente en Cristo, en su salvación, ¿verdad? Como lo cantábamos. El capítulo, hermanos, en el que estamos, usted recuerda, para entrar un poquito en contexto, se ha hablado de la parábola del sembrador, la cual estudiamos en su momento. Pero también habla acerca del propósito de las parábolas. ¿Alguien recuerda, hermano? ¿Le enseñamos qué es una parábola? Es enseñar un principio bíblico, una enseñanza bíblica, utilizando ¿qué? Una enseñanza terrenal. Es traer al lado una enseñanza terrenal, cotidiana, de actividades cotidianas de aquel tiempo, para usarla y explicar una enseñanza espiritual. Recuerda, ¿verdad? Esto a grandes rasgos es una parábola. ¿Cuál era el propósito de las parábolas, hermanos? Porque llegó un momento en que los discípulos no entendían del todo las parábolas y decían, ¿por qué hablas de parábolas, Señor? ¿Recuerda alguien por qué habló el Señor en parábolas, hermanos? Porque para que los que rechazan el reino de Dios, oyendo, no oyeran y viendo no reciban. Muy bien, hermano Fortunato. Así es, hermanos, tiene un propósito todo en Dios. Uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, en cierto sentido, era mostrar si me lo permite expresar, un cierto juicio contra los incrédulos, hermanos. Un cierto juicio contra los incrédulos, para que escuchando ellos no entendieran y para que viendo no vieran. Acompáñenme ahí, lo podemos ver en Mateo 13:13, hermanos.
Perdón, Lucas 8:10 primero. Lucas 8:10. Si alguien lo puede leer fuerte, hermano, se lo voy a agradecer. Para que todos podamos escuchar. Lucas 8:10. ¿Algún varón que quiera leer, por favor? Le preguntaron sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué enseñaron en parábolas? ¿Qué dice el verso 10 de Lucas 8, hermanos? Y él dijo a vosotros, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábola, para que viendo no vean, yendo no entiendan. Gracias, hermano. Y él dijo, Jesús le dio una respuesta: a vosotros, a ustedes, mis discípulos, os es dado conocer. Para ustedes está dado el que entiendan, el que conozcan los misterios de qué dice ahí, hermanos, del reino de Dios. ¿Sí? Jesús explicaba por ello, hermano, a sus discípulos en algunas parábolas. Él las interpretaba, como era el caso, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Usted recuerda que en ese mismo capítulo Jesucristo explicó, ¿verdad?, detalladamente a qué se refería esa parábola del sembrador. Otra que puede venir a nuestra memoria, que recientemente estudiamos hace 8 días, fue la parábola del trigo y la cizaña, que también vimos cómo Jesús da la propia interpretación. Sus discípulos preguntaban a Jesús, porque ellos a veces no entendían, pero Jesús les explicaba. Por eso les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros, es decir, a los incrédulos, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dice Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué, hermanos? No ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hermanos, estas personas, cuando se refiere a nosotros, está hablando que estas personas eran duros, hermanos, e incrédulos en su corazón. Ese es el propósito por el cual, hermanos, recordamos, ya lo enseñamos, de las parábolas y por qué el Señor Jesús hablaba en parábolas. Vamos a explorar, hermanos, en este estudio estas parábolas que hoy nos competen, hermano. Y quiero iniciar preguntando, hermano, ¿qué es lo que usted más valora? Si se viera en una situación como muchas personas alrededor del mundo pueden pasar situaciones de incendios, hoy lo estamos viendo en California, hermanos, gente que aún con un estatus muy bueno económico, algunos de ellos querían entrar a sus casas y tenían que detenerlos porque estaban en peligro de regresar. Querían tal vez sacar lo más valioso que era para ellos. Si usted estuviera en una situación así, de un incendio, de una inundación, ¿qué sacaría de su casa? ¿Qué sería lo más valioso para usted? Seguramente, hermanos, cada quien tiene un valor, le da un valor diferente a las cosas, ¿no es cierto? Para algunos puede ser más valioso un objeto que otros. Objetos de algún aprecio sentimental, para unos son de mucho valor y para otros no. Y esto tiene sentido porque estas parábolas hablan acerca de valor. La Biblia nos enseña, hermanos, que el creyente adquiere los valores y da el valor y da los parámetros para las cosas en esta vida según las Escrituras. Es decir, para tener o darle un valor a alguien tenemos que ir a lo que para Dios es valioso, a lo que Dios le da el valor correcto. El mundo valora, ¿qué es lo que el mundo valora, hermanos? Hoy en día. Riquezas, estatus. Riqueza, estatus, ¿qué más? Salud. Es algo valioso, por supuesto. En términos generales, entre comillas a veces, ¿no? Para ciertas personas, porque
pueden estar no comiendo tal vez sano, pueden estar llenando sus cuerpos con cosas que son perjudiciales, y hay gente que eso no le interesa, hasta que ya enferma, ¿no? Por alguna razón. Pero en términos generales, como acaban de comentar, hermanos, el mundo le da un gran valor a las riquezas y a los bienes materiales. Ahora, en realidad lo tiene, hermanos, ¿sí? Todo tiene un valor, pero hay que llevarlo al valor que Dios le da a las cosas. El valor que Dios le da a las cosas, ese debe ser el valor que nosotros como creyentes debemos darle a cada cosa en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Ciertamente lo económico, hermanos, en el mundo es más valioso que las virtudes, por ejemplo, en ciertas circunstancias. Por ello el mundo trata al rico en cierto sentido de una manera y al pobre de otra. Para el hombre natural, hermanos, por ejemplo, las cosas materiales llegan incluso a ser, en algunos casos, de un valor extremo, de alta estima. Pero para el creyente, por ejemplo, algo de supremo valor, ¿qué será para nosotros, hermanos? Algo de gran valor. Salvación. La salvación. Ya se me adelantó. La palabra, hermana. Qué valioso, ¿no, hermano? Tener la palabra, poder abrirla, poder tener un tiempo de bendición, de comunión con Dios, escudriñando en casa la palabra de Dios. La palabra de Dios debe y es de gran valor en el corazón del creyente, de la mujer de Dios, del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios a nuestra vida. ¿Qué otro valor debe de haber en nuestra mente, hermanos? Otra cosa de gran valor. ¿La santidad será algo de gran valor? ¿Perdón? La fe, la verdad, ¿será algo valioso para nosotros? ¿Por qué lo es, hermanos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué la verdad es, y conducirnos en verdad es algo muy importante para nosotros, de valor? Porque si decimos que amamos a Dios, Dios es verdad. Así es. La verdad tiene que estar en nosotros. Así es. Es importante para nosotros, hermanos, porque tiene valor para nosotros, porque lo tiene para Dios. Lo tiene para Dios. Lo que es valioso para el Señor debe ser valioso para nosotros. La santidad, la verdad, la justicia son cosas que debemos darle el valor que Dios les da. Para el mundo, una persona, por ejemplo, hermanos, inteligente y astuta es la que tiene logros y posesiones. Y en ciertas circunstancias, a veces, a pesar de que tales logros y posesiones pudieran haberse obtenido a base de mentira e injusticia, pero para el mundo puede tener esos logros un valor. El sistema de valor del mundo, hermanos, no es el sistema de valor de Dios, ni el sistema de valor nuestro como creyentes. Es decir, lo que para el mundo es valioso no necesariamente lo es para Dios ni para nosotros como creyentes. Mire, aún entre personas, el valor de las cosas en general puede ser muy relativo, y repito, relativo. Lo que puede tener valor para la esposa, a lo mejor para el esposo no es de valor. ¿Qué es de valor para ustedes, varones? Que a lo mejor para su esposa no lo sea. ¿No, hermanos? Bien, hermana, puede ser una herramienta. Hay varones que cuidan su herramienta. Y en un sentido correcto hay cierto celo, ¿no? Porque sabemos lo que nos bendice Dios, porque sabemos que es algo que Dios nos ha dado y porque sabemos la utilidad que nos da. Y a lo mejor para la mujer, pues, ay, es una pinza, un perico, ¿no? Lo que sea. Pero lo que quiero dar a entender, hermano, o darme a entender, es que hay cosas más valiosas para las personas, hermano, aún en la propia vida matrimonial. Y sabe, yo meditaba en esto, y cuando venimos a Dios, al Señor,
Él unifica nuestro entendimiento, hermanos. Cuando venimos a ser una sola carne. No estoy diciendo, hermano, que el hombre y la mujer se pongan de acuerdo en todo y al 100% todo, y era lo que yo quería, y no es así. Los que estamos casados lo sabemos. Pero Dios nos lleva a acordar en lo que debe ser correcto, hermano, aún en esas diferencias. Reitero, hermano, en ese sentido, es algo que es de valor para alguien y para el otro no lo es muy relativo. Para una persona, su mayor tesoro, hermano, hablando en el hombre natural, puede ser su auto. ¿Sí o no? Hay personas que tienen a su carro como un verdadero y grande tesoro. De verdad, hermanos. ¿Qué otra cosa, hermanos, puede haber? Su casa. ¿Un carro es malo? No, gloria a Dios. Es una bendición. Pero debe de haber un equilibrio. Darle el valor que el Señor le da. ¿Una casa es una bendición? Sí, hermanos. Pero también puede haber un desequilibrio. Voy para allá. El cuerpo. ¿Hay que cuidar nuestro cuerpo? Sí. Por supuesto, hermano. Hay que cuidar nuestro cuerpo, lo que Dios nos ha dado. En un equilibrio, pero hay personas que están en desequilibrio, en el aprecio que tienen en cuanto a su cuerpo. Casi podríamos decir que llegan a ser un dios de su cuerpo. Para otras personas, el auto, la casa, el cuerpo tienen otro tipo de valor. No es que no lo tenga, lo tiene, pero es diferente. Mire, si usted vende su carro, hablando de valor, de lo relativo que es el valor para las personas, si usted vende su carro, usted le va a dar un valor, pero va a ser un valor diferente a aquel que se lo quiere adquirir. ¿Sí o no? Cada quien tiene una apreciación diferente del valor, ¿verdad? De que es relativo, hay diferencias, y luego por esas diferencias llega a haber problemas. Para uno será de gran valor tener tiempos de reunión familiar, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para nosotros es de un gran valor poder estar con nuestros hijos. Tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Conocer sus vidas, conocer su corazón, conocer cómo piensa. Estar con ellos, convivir con ellos. No para todas las personas esto tiene un valor. O no le dan por lo menos el valor que deberían de dar. El tiempo con los hijos, hermanos, no se recupera. No se recupera, hermanos. Vamos a analizar estas hermosas parábolas, hermanos, en las cuales Jesús deja una gran enseñanza acerca de lo que en verdad tiene gran valor, hermano. Y vamos a aprender aquí cómo, como creyentes, debemos alinear nuestros valores, hermano, éticos y personales, por supuesto, con el valor que Dios asigna a todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Dos pequeñas parábolas. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a ¿qué, hermanos? A un tesoro escondido en un campo. Una pausa aquí. Está el Señor Jesucristo, no pierdas de vista que Él está hablando, está enseñando esto. Comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. ¿En dónde? En un campo, hermanos. Ahora, ¿la Biblia nos enseña qué tesoro era? Pregunto. No. ¿La Biblia nos enseña qué tipo de campo era del cual estaba hablando? No. Esto es importante, hermano, porque a veces pudiéramos encontrar alguna enseñanza o alguna interpretación, hermanos, que metan elementos que la Biblia no enseña. Eso se llama alegorizar la enseñanza, hermano. Atribuir significados que no están en la palabra de Dios y que, sin embargo, algunos intérpretes pudieran asumir. La realidad es que no dice ahí a detalle
el Señor Jesús más cosas. Un tesoro escondido en un campo. En este sentido, hermano, incluso sabemos que hay películas que ilustran esto, ¿no? Cuando tal vez personas ahí despojaban de sus riquezas a otras personas, se llevaban las cosas del botín, lo enterraban, ese tesoro en algún lugar, con la finalidad de ocultarlo, de protegerlo, de que nadie lo supiera dónde estaba. Incluso, hermanos, hacían un mapa. Conocemos historias de ese tipo. Hacían su mapa para recordar la ubicación. Hermano, y eso en su momento se da en la historia de los pueblos. En la historia de los pueblos, lo que era algo preciado se ocultaba. En el mundo antiguo no era extraño, hermano, que tesoros importantes fueran enterrados en los campos. Enterrar las cosas de valor, hermano, para protegerlas, era una práctica realmente común en el mundo antiguo, hermanos, en el Oriente antiguo. Pues no existían bancos, como hoy. No existían bancos. HBC Jericó, no, ¿verdad? Ban Jericó, no. Por ello, hermano, enterraban lo que para ellos era muy valioso. ¿Sí? Y recuerden, la Escritura nos narra en diferentes porciones que había ladrones, que había salteadores, que había personas que robaban, hermano. Eso del robo no es nuevo, hermano. Viene desde aquellos tiempos, hermano. Alguien escribió lo siguiente, hermano. La mayoría de personas protegían sus objetos valiosos en un lugar secreto en la tierra. Cuando necesitaban dinero y decidían vender o intercambiar alguna joya, por ejemplo, iban al lugar durante la noche, ¿sí? Desenterraban la tinaja, ¿sí? O caja de almacenamiento y sacaban lo que necesitaban y volvían a enterrar el resto. Así un narrador nos habla acerca de cómo era el vivir en aquel tiempo atesorando cosas. Si las personas morían, hermano, sin compartir que habían enterrado y dónde lo habían enterrado, ¿qué pasaba? Pues se quedaban ahí las cosas, como ha sucedido a lo largo de la historia, hermano. Incluso en aquel tiempo, si se llevaban cautivos a los pueblos, pues esa gente se iba del lugar en donde estaban sus tesoros y ahí se quedaban. Si eran encontrados, pues ya había un hombre nuevo rico, ¿no? O una persona rica. Pero si no, pues ahí permanecían por muchos años hasta que alguien llegara y los descubriera. Yo estoy seguro que siguen habiendo tesoros en muchos lugares. Ahí se quedaron, porque así se vivía con lo valioso en aquel tiempo. Jesús, reitero, no menciona tampoco quién era el dueño del campo ni el precio del campo, pero sí menciona la acción de ese hombre que encontró un tesoro de gran valor. Este hombre encuentra el tesoro, hermanos, pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese hombre? Hoy vendió todo para comprar. Fue y vendió. Tuvo una acción. Dice que halló ese tesoro y lo escondió de nuevo, ¿verdad? Lo escondió de nuevo primero. Lo ocultó para resguardarlo, para que nadie supiera y deseara quitárselo. Lo escondió de nuevo y, ¿qué dice ahí, hermano? Y gozoso. Este hombre con gozo en su corazón actuó. Escuche, claro, había gozo por lo que había encontrado. Y dice, ese hombre gozoso por lo que había encontrado, ¿sí? Va y vende todo, absolutamente todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora sí, hermano, viene a nuestra mente que no hay un contraste en la Biblia, en cierto sentido, de aquel que no quiso desprenderse de su riqueza. ¿Quién fue? El joven rico, ¿verdad? Que no quiso vender lo que tenía para repartirlo a los pobres, en cierto sentido. Pero aquí, este hombre, al ver ese tesoro, decide hacerlo, ¿no? No actuó como el joven rico que
entristecido se fue. Este hombre con gozo vendió. ¿Qué muestra, hermanos, esa acción de este hombre? ¿Qué muestra del corazón de este hombre la acción que realizó, hermano? Así es más, aparte también muestra pasión, ¿no? Muestra pasión, muestra un fuerte celo de poseer algo y cuidar de lo que había encontrado. Vemos que no roba. El hombre no roba. Nadie sabía que estaba ahí el tesoro. Pudo habérselo llevado, tomado parte de él. O con parte de él comprar el terreno. Seguramente el dueño no sabía que estaba ese tesoro, porque va y lo compra. Si el dueño sabía que había algo ahí, seguramente no lo hubiera vendido. Entonces son situaciones que podemos analizar. No robó el tesoro, sino hizo un gran esfuerzo, hermanos, de desprendimiento de todo lo que tenía para adquirir algo mucho más preciado para él, algo que había él encontrado. Por ahí hay una película, hermanos, que narra de un vendedor de bienes raíces que tenía una casa, pero la casa estaba abandonada, era una casa vieja. Una casa abandonada, vieja, tal vez hasta lúgubre, y que quería venderla y no podía venderla. Iban los compradores al ver la casa, ¿qué creen que pasaba? Decían, no, pues aquí no, está muy fea. Y un día, llegando allá, al caérsele un objeto personal y levantarlo, se da cuenta que se llena de algo. Es una película, hermanos. Y realmente de lo que se llenó fue de petróleo. En esa historia que estaba hablando acerca, dándole, digamos así, hermanos, como un toque actual que alucía a esta parábola. En esa historia, este hombre, al levantar lo que se le había caído, está lleno de petróleo, pues se hace rico. ¿Qué fue lo que hizo? Fue con la esposa y reunieron todas sus cosas, todo lo que tenía. Imagínense, ¿qué podemos vender, hermano? Si usted tuviera que vender todas sus cosas para alguna necesidad, ¿qué va a vender? Todo. Refrigerador, cama, colchones, qué sé yo, hermano. Vendía todos con su esposa. Para obtener algo que descubrió que era algo muy preciado, hermano. ¿Sí? Muy preciado para él. Seguramente los que conocían a ese hombre que vendía propiedades, le preguntaban por qué estaba vendiéndolo todo. Al oír esas personas la razón por la cual vendía todo, por esa casa que alguien hasta la llegó a calificar como una casa como un nido de ratas, así se menciona. Pues era una locura, es que voy a comprar, estoy vendiendo todo porque quiero esa casa. Era una locura para ellos. No tenía valor, pero él sabía que algo le daba el valor, ¿verdad? En esta historia, hermanos, el hombre se hace rico, cambia su forma de vida, con lujos como una persona rica. Volviendo a nuestra historia, hermano, ¿cuál es el punto de la parábola? El punto es el siguiente, es que ese hombre de la parábola había encontrado algo muy valioso y no le importó deshacerse de todo cuanto poseía para tener ese gran tesoro. Y vamos a la siguiente parábola, porque son muy similares. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un ¿qué, hermanos? A un mercader que busca buenas ¿qué? Buenas perlas. Un mercader. Me gusta a veces buscar el significado de las palabras, hermanos, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Amén, hermano?
Y cuando investigamos un poquito, se hace muy interesante, hermanos. Fíjese que en el griego, hermano, no por darles tecnicismos, pero tiene un sentido, por supuesto. En el griego, mercader es émporos. ¿Has escuchado la palabra emporio? Fíjese, aquí tiene sentido. Émporos es un comerciante al por mayor, alguien cuyo negocio es grande y compra y va y viaja y vende su mercancía. Viajan de un país a otro, tal vez muchos países, buscando artículos para comprar y revenderlos y tener una buena ganancia. ¿Sí? En este sentido, el emporio, por cierto, es un lugar en donde se realiza todo este comercio en grande. Eso significa emporio. Era un mercader, un emporio, ¿sí? Este comerciante, hermano, que nos narra la parábola, se dedicaba a buscar ¿qué? Perlas. A buscar perlas, hermanos. Se dedicaba a buscar perlas para negociar con ellas. Pero sabe, no eran cualquier perla, no cualquier perla se dedicaba a él a comerciar, sino buenas perlas, dice la Escritura. ¿Ha visto alguna vez cómo se consiguen las perlas, hermano? Y ahora ya hay muchos métodos modernos, pero antes era meterse, hermanos. O sea, a veces, pues sin tanque de oxígeno y buscar las perlas, aguantar la respiración, cosa que se tornaba en ciertos momentos peligrosos, era arriesgado. Había gente que perdía la vida, hermanos, para encontrar perlas, ¿sí? En aquel tiempo, hermanos, las perlas en tiempos bíblicos eran muestra de estatus. Era muestra que alguna persona tenía cierto nivel o un muy buen nivel económico. Para ahora, si lo pudiéramos equiparar, sería las perlas en aquel tiempo que valdrían tal vez entre nosotros hoy como diamantes, que también son muy, muy valiosos. Solo las personas pudientes podían portarlos en collares, en pendientes, en adornos. Una perla, por lo tanto, era de los tesoros más valiosos en aquel tiempo. Incluso podemos recordar, hermanos, alusivo a las perlas y al valor, algo que el Señor Jesús dijo fuerte, firme, en Mateo 7:6. Vamos a ir, hermano, por favor. Mateo capítulo 7, verso 6. Mateo 7:6. Dice el Señor Jesús aquí, no veis a los santos, ¿a quiénes? A los perros, ni eches vuestras perlas delante de quién, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí el Señor, si usted recuerda, estaba resaltando, hermanos, el valor incalculable de qué, hermanos. ¿Qué era la perla aquí? El Evangelio, la palabra de Dios. Algo sumamente valioso, lo es, por supuesto, y el Señor estaba recordando que el Evangelio, de un valor incalculable, aún por supuesto con sus verdades, los incrédulos las despreciaban. Para el incrédulo, la palabra de Dios no tiene valor. No tiene valor. O no tiene, por supuesto, el valor que debería tener. Porque hay personas que leen la Biblia, hermano, como un libro interesante, no como la palabra revelada de Dios. Es mucha diferencia, hermano. Mucha diferencia. Otra porción, hermano, de la Escritura que nos muestra a la perla como algo muy valioso
está en la visión que el Señor le mostró al apóstol Juan, allí en Apocalipsis 21, hablando, hermano, acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Hablaba de la nueva Jerusalén. Vamos ahí a ver este verso, hermano. Apocalipsis 21. Hace mención, reitero, estoy tomando estos versículos para ejemplificar, hermano, cómo la Biblia menciona o atribuye a las cosas de valor y les llama perlas, o las compara con las perlas. Hablando de los cielos nuevos, tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 dice, las 12 puertas eran 12 ¿qué? 12 perlas, imagínense. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era ¿de qué? Puro, transparente, como vidrio. Imagine, hermano, imagine esa nueva Jerusalén en donde algún día estaremos, hermano. En donde algún día estaremos allí, todos como hermanos, como el pueblo de Dios que somos. Retomo Mateo 13:45. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado una perla, ¿qué, hermano? 13:46. Mateo 13:46. Que habiendo hallado una perla, ¿qué? Preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Una perla preciosa. Preciosa en el griego, hermanos, es algo importante para entender, hermano, en la interpretación de la parábola. Preciosa significa, hermano, algo extremadamente valioso. Precioso aquí no es por la calidad de la perla, sino es algo extremadamente valioso. En el 2016, hermanos, un filipino descubrió una perla muy grande. Esto es verídico, hermano. Esto está en la historia. Ahí está en internet. Este filipino viajaba en su pequeña embarcación y se atoró ahí con su ancla y tuvo que bajar porque estaba atorado, al parecer, con una piedra. Y encontró una ostra, ¿es correcto, hermano? Una ostra gigante. Y vio que estaba atorado ahí, pero había una tormenta. Y al haber sido atorado en su pequeña embarcación, era una lancha posiblemente, realmente era eso, se atoró ahí y eso le sirvió para salvar la vida, porque hubo una tormenta muy fuerte. Y esto ya fue cuando quiso desatorarse, descubrió eso, ahí se pudo mantener anclado. Y esa ostra gigante tenía una perla de este tamaño, 35 kilos. Y este hombre no sabía el valor. Se la llevó, la guardó abajo de su cama, porque recordó que le había ayudado en el tiempo de tormenta. Y la guardó 10 años, hermano. 10 años. ¿Cuánto vale esta perla? Bueno, pues en aquel tiempo hubo un cálculo, no encontré el dato actual, pero que posiblemente podía valer 100 millones de dólares. Algo realmente impresionante, ¿verdad? Hablando de la búsqueda de esto, él la encontró fortuitamente, pero el punto es de que tienen un gran valor, hermano, un gran valor. ¿Qué hizo el mercader, volviendo a nuestra historia, hermano? Al igual que el hombre que encontró un tesoro en el campo, este mercader, ¿qué hizo, hermanos? Vendió todo lo que tenía y compró la perla. Es decir, hermano, para este mercader la perla que había encontrado era mucho más valiosa, hermanos,
que todo lo que él poseía en su mercancía, en sus perlas, en sus bienes. Reitero, lo que él había encontrado para él era mucho más valioso de lo que él mismo poseía. Y vendió todo. Vendió todo, hermanos. Hermanos, el énfasis en estas parábolas, hermano, como ya es evidente, es el valor que tiene el reino de Dios. Es el valor que tiene, hermanos, pertenecer al reino de Dios. Es el valor, hermano, que como ya lo mencionaron, tiene la salvación para nosotros. ¿Qué valor tiene la salvación para usted? El valor que tiene para nosotros el haber sido rescatados, hermano, como cantábamos. Es el valor que tiene para nosotros el haber alcanzado ya la gloria de Dios que va a ser plena en su momento. Amén. Es haber alcanzado y entender el valor que tiene, que vamos a poder entrar al reino de los cielos, hermano. Es decir, es el valor que tiene, hermanos, que un día estaremos con el Señor en su reino para siempre. Ambos vendieron todo lo que tenían. ¿Cómo puede pensar la gente cuando ve a alguien que vende todo lo que tiene? Pues, hasta nos extrañaremos, tal vez, ¿no? De enterarnos, pues, estoy vendiendo todo. ¿Por qué? Estás en quiebra, te vas a cambiar, tienes algún problema, alguna necesidad, algún gasto, ¿qué pasa? Cualquiera se extrañaría. Estos hombres obraron en común vendiendo todo lo que poseían. Para la gente puede ser una locura, hermano. Pero estos hombres sabían lo que estaban haciendo. ¿Y por qué lo hacían? Habían encontrado algo muy valioso. Ahora, hermanos, ¿qué nos habla el Señor con estas parábolas a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar eso? Ni buscamos perlas, hermano, ni somos mercaderes. ¿Qué nos habla el Señor para aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Aquí es importante, hermanos, cuando estaba yo estudiando esto, vino a mi mente. Aquí es importante aclarar algo, algunos puntos. No está diciendo, hermanos, que la salvación tenga un precio. No está diciendo la Escritura que la salvación tenga un precio. No está diciendo de ninguna manera, o está enseñando la Escritura, que el reino de Dios se pueda comprar, hermano. Porque entonces, si fuese así, imagine a alguien que no tiene dinero. Digo, no es así, pero podemos entender, hermano. Entonces, el reino de los cielos sería exclusivamente para los que pudieran adquirirlo. Y no es así. La Escritura no enseña eso. Ahora, tampoco las parábolas están enseñando que la salvación, que la salvación se pueda ganar por obras. Que la salvación que nos lleva al reino se pueda ganar por obras, porque esto es contrario a lo que la propia palabra de Dios enseña. Nadie se puede ganar la salvación, porque la salvación, hermanos, no es por ninguna obra. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Vamos a ir, por favor. ¿Qué nos dice Efesios, hermano? Versículos que conocemos, 2:8 y 9. Porque por gracia sois, ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y dice claramente ahí, en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte de haber ganado la salvación. Vamos a 2 Timoteo
1:9, por favor. Donde miramos también que la palabra de Dios afirma que no es por nuestras obras, hermanos, que hemos obtenido la salvación en Cristo. Segunda Timoteo 1:9. ¿Lo tiene, hermanos? Dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y dice ahí, no conforme a nuestras obras, sino que, hermano, sino según el propósito suyo. ¿De quién? El de Dios. Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién, hermano? El favor inmerecido que nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo poder entender plenamente eso, hermano? Que aunque cuando no existía nada, desde antes de los tiempos de los siglos, Dios sabía la obra que iba a hacer en sus hijos, en su iglesia. Rebasa nuestra comprensión, hermano. Él ya lo sabía. Hermanos, es en Cristo a donde está el valor, en Él radica el valor de lo que somos y de lo que tenemos en Él. Amén. Es en Cristo. Pablo, el apóstol, sabía esto precisamente, hermano. No lo busque, ahí en Filipenses dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo, y ciertamente aún las estimo, dice, todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Hermano, todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién más usted recuerda, hermanos? Hay varios ejemplos de aquellos que rehusaron las cosas de este mundo, no cosas malas, sino le dieron el contexto de valor a lo que realmente tiene, que es Cristo Jesús, hermanos. ¿Recuerda a Moisés? ¿Rehusó qué, hermano? Ser hijo de Faraón. ¿Qué implicaba eso, hermanos? Pues renunciar a todo lo que tenía. A una vida de príncipe. ¿Qué implicaba ser hijo de Faraón? Ser un príncipe. Poder, príncipe, posesiones, bienes, riquezas. Él primero decidió rehusar a todo eso. Y no estamos diciendo que venga a sus cosas. No, hermano, no se trata de eso, sino de entender el contexto de lo que hoy el Señor nos habla por medio de estas parábolas, de estos 3 versículos, hermano. Hoy para el mundo, hermano, tiene más valor las posesiones que a veces la propia familia, ¿sabe? Para algunas personas así es. Hay pleitos por terrenos, por bienes materiales, por herencias. Cosas fuertes. Fuertes de verdad, hermano. Hoy por no perder un auto, que claro, tiene valor y es una bendición, reitero. Pero en un contexto, en un problema de un asalto, hermano, aquí están las llaves, hermano. Hay gente que no mide eso, enfrenta y pierde la vida. ¿Habrá personas que para ellos un celular sea de gran valor? Humanamente hablando. Creo que sí. ¿Sí? ¿Habrá personas que lleguen a perder la vida por no dar un celular? Por los zapatos. Por alguna pertenencia, hermanos. Meditemos en lo que tiene valor, hermanos. En lo que tiene valor.
Hoy muchas personas, hermanos, trabajan años y toda su vida para tener posesiones, para tener bienes. Reitero, el problema no está ni en las posesiones, ni en los viajes, ni en los carros, ni en las casas, ni en los bienes. No está ahí el problema. Hay que trabajar, hermanos, para ello. Y Dios bendecirá nuestras vidas. ¿No es cierto? Pero hay que darle el valor correcto. Hoy hay muchas familias que están trabajando, hermanos, que los dos en el matrimonio están trabajen, y ni siquiera conocen a sus hijos. Y ni siquiera comparten un momento de bendición con ellos. Que ni siquiera juegan con ellos. Y les están proveyendo de dinero y de cosas que no son tan importantes como el amor, como el afecto, como la enseñanza que podemos estar dando a nuestros hijos, hablando en un contexto familiar. Hoy mucha gente está en ese sentido trabajando y haciendo dinero y les voy a dejar esto a mis hijos. Y a veces los hijos, hermanos, hacen su vida y ni siquiera hubieran deseado tener el afecto de su padre o de su madre. Es que, pastor, mi mamá nunca me dio una caricia, mi papá nunca me dijo que me amaban. Démosle el valor, hermano, que la Escritura nos enseña, porque si es la Escritura, lo tiene. Porque es Dios quien nos habla, amados hermanos. Hay personas, reitero, que viven para trabajar, para tener dinero, para tener posesiones, pero terminan perdiendo a veces lo más valioso, a veces hasta el matrimonio. La vida y un tiempo precioso con sus hijos. Y como lo dije al principio, tiempo que no regresa, iglesia. Es tiempo que no regresa. Este pastor trabaja para ellos, para que estén bien y tengan lo mejor. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, a los que somos padres. Necesitamos pasar tiempo de juego con ellos, hermano. Ríe con ellos, come con ellos. Instruya a sus hijos en la palabra. Compartan tiempo con ellos. Eso también es un gran tesoro. Es un gran tesoro, hermano. Nuestros hijos que no tienen precio. No tienen precio, amados hermanos. Y saben, nunca es tarde. Nunca es tarde. Aunque nuestros hijos ya estén grandotes y con bigote. Nunca es tarde, hermanos, para darle el valor que tiene las cosas según el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que más valora usted, hermanos? ¿En cuánto valora su alma? Para usted, ¿qué precio tiene la salvación? ¿Cuánto valor tiene, hermano? ¿Qué valor tiene para usted el haber sido sacado de una esclavitud del pecado? ¿Qué valor tiene para usted el que el pecado ya no se enseñorea de usted? Y usted le puede decir, no. No podíamos hacerlo antes. ¿Qué valor tiene para usted el haber sido declarado sin culpa a los ojos de Dios? ¿Qué valor tiene para usted si está en Cristo que la vida eterna es una certeza para usted? ¿Cuánto vale para usted el saber que va a pasar la eternidad con el Señor? Y no en un lugar de tormento eterno, en el lago de fuego y azufre. Para los cristianos del primer siglo, hermano, hubo hombres y mujeres que lo más valioso para ellos
era haber encontrado al Señor Jesucristo y tenerlo como Señor. Y tener la salvación que solo Él puede dar. Todo lo que tenemos en Dios y en Cristo, hermanos, supera infinitamente lo que podemos tener aquí en esta tierra. Infinitamente, no hay palabra, yo no encuentro palabra para expresar esa diferencia porque es una diferencia infinita. Si apreciamos el valor que tiene la salvación, ese tesoro, si lo vemos como un tesoro, se va a ver reflejado en nuestra vida. El valor que tiene la salvación y el reino de Dios para nosotros será reflejado en nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Amar lo que Dios ama, hermanos. Tener por valioso y honroso lo que para Dios es valioso y honroso. Esa es la vida del creyente. Tener comunión con Dios como lo tuvo Jesús y huir del pecado como lo hizo Jesús. Amar a Dios, al Padre como lo hizo Jesús. Apreciar y tener en sumo valor lo que ha hecho Cristo, hermanos, en nuestra vida. Tener eso mucho más valioso que todo lo que podemos tener en esta tierra. Eso se refleja, reitero, en nuestra vida. El tener a la palabra de Dios como un tesoro, hermanos. El llevar una vida en temor reverente a Dios, el congregarnos, hermanos, es algo sumamente valioso. El santificarnos, el amar a Dios más que a nadie, amar a nuestro prójimo, debe ser de gran valor en nuestro corazón. Aún el ofrendar, hermanos, para la obra de Dios es algo importante en el corazón del creyente. Obedecer a Dios, hermano, ¿cuánto más? Nada, amados hermanos, para finalizar, se compara con el gran tesoro, con el inmenso tesoro de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en nuestra vida. Quédese con eso, hermano, con estas parábolas. Que aquel que ha encontrado este tesoro o esta gran perla de gran valor, hermanos, sabe que ha encontrado el tesoro más maravilloso y en consecuencia así vivirá, así agradecerá a Dios con todo lo que Él es y con todo lo que tenemos. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido meditar en estas enseñanzas que tú diste en su momento, Señor. Estas parábolas, Señor, que nos muestran el valor que tiene el reino, Señor. Que nos llevan a valorar, Señor, la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esta enseñanza, Señor, para que podamos vivir reflejando, Señor, en nuestra vida el valor que tiene para nosotros el haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que hoy nos enseñas para mostrar a través de nuestra vida, de nuestros actos, Señor, el valor que tiene para nosotros el poder ser llamados hijos de Dios. Que podamos valorar, Señor, el sabernos como tu linaje escogido, Señor. El valor que tiene el ser llamados un real sacerdocio, esa nación santa, Señor. Ese valor que tiene al ser el pueblo adquirido por ti, Señor. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor. Ayúdanos a valorar y recordar, Señor, que tú nos has salvado, Señor,
que nos has llamado de esas tinieblas a tu luz admirable, Padre. Gracias, Señor, por alimentarnos hoy, Señor, con tu palabra, por edificar nuestras vidas, Señor, para darle el valor correcto a cada cosa, Señor, el valor que tú le has dado, Dios. Que podamos ver y poner en nuestra vida como mirada, Señor, las cosas eternas, Señor, y no solamente las terrenales, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, y te agradecemos, Señor, haber podido exponer tu palabra, Señor. Permitirnos estar aquí y permítenos, Señor, el próximo domingo también poder reunirnos en tu nombre, Señor, para escuchar tu bendita palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya. Hermanos, vamos a despedirnos con una alabanza. ¿Me parece, hermano? Esta alabanza se llama Tu nombre levantaré, hermanos. Vamos a alabar al Rey. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvar. Tu nombre levantaré. Me deleito en Agradezca al Señor, hermano. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Solamente las mujeres, Hermanas, alaban al Señor. tu nombre levantaré. Para ti, Señor. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar. Hermano varones,
Que Dios te bendiga, hermano. Bendiga a tu hermano. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo, hermanos. Que el Señor le bendiga.